Y vamos a empezar con una oración. Señor y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pido que nos bendigas, nos protejas de todo mal, que podamos aprender sobre estas palabras de vida. En tu nombre, amén. Vamos a empezar con los dos testigos. Está en Apocalipsis 11. Se centra la historia y todos los acontecimientos en ese capítulo. Que en Apocalipsis 11 es el primero de los tres capítulos seguidos que detallan un importante periodo, los 1260 años de la oscuridad o Edad Oscuro, o época medieval, o como sea. En Apocalipsis 11 declara que la palabra de Dios quedaría suprimida durante ese tiempo. En el Apocalipsis 12 da la historia de la iglesia de Dios durante ese periodo, y en el Apocalipsis 13 detalla la obra de la oposición a Dios en ese periodo. Ok, en Apocalipsis 11 es la continuación de la visión del capítulo 10. Los dos capítulos se deben considerar como partes de la misma presentación. Empieza recordando que el santuario representa todo lo que Dios ha hecho y lo que hará todavía para redimir a su pueblo. En el santuario de Moisés se realizaban los rituales diarios y anuales que señalaban el sacrificio y la obra de Jesús. Ese mismo santuario era un modelo en miniatura del santuario original construido por Dios en el cielo. Levántate y mide. La vivencia en el 10-11 había terminado con el orden de predicar, aunque obviamente no es el mismo mensaje, sino una nueva comprensión de la profecía, el comienzo del juicio investigador. Esa nueva comprensión es la que aparece ahora bajo el símbolo de un proceso de medición, de evaluación de templo, de altar y de los que adoran en él. Hay una medida de origen divino. ¿Qué mide el templo de Dios? No puede referirse al templo de Jerusalén porque yacía en ruinas por algo más de 2 décadas. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, Cristo había anticipado la destrucción de este templo y los que adoran en él y los adoradores, por lo tanto, no eran judíos literales. Son aquellos que dirigen su adoración a la adoración al templo en el cual ministra Jesús, el templo celestial. Solo habrían de ser evaluado, medido y juzgado el Israel espiritual. Lo podemos ver en Hebreos 6, 19, 20, Hebreos 9, 24 y Hebreos 10, 19 al 22. La ciudad santa se refiere al pueblo de Dios. Sería pisoteado durante 42 meses, o sea, 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo que lo podemos encontrar en Daniel 7. 42 meses es el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma papal. Comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798 después de Cristo. En esta fecha entró en Roma el ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Después, la mensura del templo. Cada caso está siendo presentado en revista delante de Dios. Él está midiendo el templo y a los adoradores que están en él. El gran juicio se está desarrollando. Todas nuestras acciones se registran en los libros del cielo y seremos juzgados en algún momento por ellas. Los dos testigos que están en Apocalipsis 11:3. Está, están en relación con el proceso de medir el templo. El juicio investigador están totalmente equivocados quienes especulan que estos testigos podrían ser Moisés y Elías. La figura o símbolo está tomada en Zacarías 4, 1-6 y 11 al 14. Como las olivas llevan aceite al candelabro, el Espíritu de Dios imparte poder e iluminación desde lo alto. Los dos testigos, la expresión más plena del Espíritu Santo nos llega a través de la Biblia. Sus dos testamentos son los dos testigos, pues dan testimonio de Jesús en Juan 5:39. A pesar de la oposición que sufrían, ellos cumplirían su obra. Los dos testigos que están en versículos 5 y 6, los que continúan resistiendo sus testimonios, se les destruirá finalmente en el lago de fuego. La palabra de Dios ha demostrado reiteradamente su poder incluso sobre la naturaleza misma, y ese poder no se ha apagado. La bestia que sube del abismo. Cuando los dos testigos hubiesen terminado de dar su mensaje, su testimonio en las circunstancias realmente difíciles de los 42 meses, 1260 años, una bestia demoníaca, la bestia que sube del abismo, les haría una gran guerra. La bestia que sube del abismo aparece Sodoma y Egipto espiritual, o sea, no es literario. Ahorita vamos a ver por qué. Por la mala influencia de Roma papal, el ateísmo del antiguo Egipto volvería a aparecer en el escenario, reaccionando contra Roma y contra lo que consideraban que respaldaba la actuación de Roma, la Biblia, los dos testigos.
Esta grande ciudad en cuyas calles son asesinados los dos testigos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, ninguna negó con más osadía la existencia de Dios. Esto es ateísmo. También es comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción moral de esta ciudad al quebrantar la ley de Dios con tanta osadía se reflejaba en una vida totalmente disoluta. Esta característica también iba a ser de la nación representada aquí. Es Francia. Justo en esa época marcada por la profecía, Francia manifestaba el ateísmo de Egipto y la disolución de Sodoma. Por decreto de su asamblea declaró que no hay Dios. Se manifestó ahí un terrible espíritu de enemistad contra Cristo. La persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio crucificó también a Cristo. Recordamos la matanza de San Bartolomé, donde el rey, instigado por los sacerdotes y prelados de Roma, con furia indescriptible se mataron 70.000 personas. La matanza se inició en la madrugada del 24 de agosto de 1572 y la noticia fue recibida con gozo en Roma papal, donde Gregorio XIII ofició un solemne Te Deum. El poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y la Biblia una guerra como nunca presenciaría el mundo. El culto de la deidad fue abolido, se recogerían las Biblias para quemarlas en las calles, la ley de Dios fue pisoteada, el descanso semanal fue abandonado, se consagraba un día de cada día 10 a la orgía y a la blasfemia. 3 días y medio, está en el versículo 9, son 3 años y medio. El 26 de noviembre de 1793, la Asamblea proclamó un decreto que abolía la religión y la deidad. Este horrible decreto fue abolido el 17 de junio de 1797. Subí de acá, que está en el versículo 12, desde que se trató de destruir totalmente la Biblia, en realidad ha recibido mayor honra que nunca. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este ejemplo fue seguido en otras partes. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana y la Biblia se tradujo a decenas de idiomas. Un gran terremoto, que está en el versículo 13. Este versículo no es fácil de explicar. Podría ser una referencia a la reacción de Francia que determinó el cese del apoyo constante que había brindado el papado por más de 1000 años. Francia se sacudió como un terremoto. La séptima trompeta, que está en el versículo 15 al 19, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estas palabras son tomadas de la profecía de Daniel 2, 44, 7 al 27. En otras palabras, termina el juicio investigador y se establece el reino de Dios en ocasión de su segunda venida. Las plagas marcan la extensión de la ira de Dios. Está en el versículo 18, en Apocalipsis 11, 18 específicamente. Da un rápido resumen de los últimos eventos del siglo. En su orden son: 1. El fin de la gracia y la soltura de los vientos de la lucha, Apocalipsis 15. 2. El derrame de las plagas finales, Apocalipsis 16. El juicio de los impíos en un periodo futuro, Apocalipsis 20. 4. La destrucción final de los impíos y la recreación de la tierra. El verse de el arca significa el fin del tiempo de gracia. Jesús termina su intercesión y el juicio investigador sale del lugar santísimo. Son declaraciones proféticas de eventos de las 7 posteriores plagas, el último evento antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra y que marca la ira de Dios. Así Juan describe un gran terremoto, voces, truenos y grande granizo.